Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con el método de superposición para determinar la deflexión en vigas. Antes mirábamos el método de la doble integración, ahora comenzamos con el método de la superposición. Para ello tenemos esta viga que está cargada con una fuerza puntual de 150 kN y una fuerza distribuida de 20 kN por metro. Vamos a determinar la deflexión en el punto D. Para ello notan la rigidez, o sea, E por I, donde E es el módulo de elasticidad e I es la inercia. Entonces, esa rigidez total es de 100 meganewton, o sea, 100 por 10 a la 6 newton. Entonces comenzamos. ¿En qué consiste este método de la superposición? Significa que nosotros vamos a calcular la deflexión en la viga primero como si solo estuviera cargada con la fuerza de 150 kN y luego como si solo estuviera cargada con la fuerza distribuida. Al final se suman ambas deflexiones y eso es la deflexión total en el punto D. Entonces voy a dibujar aquí más o menos cómo se miraría la viga solo cargada con la fuerza de 150 kN. Entonces buscamos cuál sería la distancia a la izquierda de esa fuerza, sería de 2 metros, y cuál sería la distancia a la derecha de esa fuerza, que sería de 6 metros. ¿Y cuál es la distancia total? Pues que sabemos que es de 8 metros. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la deflexión? Pues podríamos utilizar el método de la doble integración, lo cual nos tardaría mucho tiempo porque habría que buscar la doble integración para solo con la fuerza de 150 y luego la doble integración solo con la fuerza distribuida de 20 kN. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar fórmulas. Estas fórmulas las podemos encontrar en el apéndice D del libro de mecánica de materiales, pero también hay muchas otras fórmulas que podemos buscar en internet. Yo también ya le subí algunas fórmulas a su plataforma que son adicionales a las que están en el libro, que también ya está cargado en la plataforma. Entonces les voy a mostrar las fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas que están en el apéndice D en la página 762. Entonces, en la primera columna tenemos la viga y la manera como está cargada. En la segunda columna tenemos la curva elástica, o sea, cómo es la deflexión. En la tercera columna tenemos cuál es la deflexión máxima. En la cuarta columna tenemos cuál sería la pendiente en el extremo de la viga. Y en la última tenemos cuál es la ecuación de la curva elástica. Esta ecuación de curva elástica que es la que nosotros encontrábamos cuando utilizábamos el método de la doble integración. Entonces, para este caso, miramos en el apartado 5, donde tenemos una viga que está cargada de manera similar al ejercicio que nosotros tenemos. Entonces, ahí tenemos una viga doblemente apoyada con una fuerza P a una distancia A y a una distancia B, tal y como está en nuestra viga. Entonces, como no nos piden la deflexión máxima, sino que nos piden la deflexión a los 2 metros, entonces me voy al último apartado donde está la ecuación de la curva elástica. Entonces voy a utilizar la primera fórmula. La voy a copiar en la pizarra. Bueno, ya con la fórmula únicamente tenemos que sustituir. Entonces comenzamos a sustituir. Tengo P, que es la carga, 150. Como está en kilonewton, decimos por 10 a la 3. Después B, que se refiere a esta distancia de 6 metros. La primera distancia es A. La segunda distancia es B.
Entonces, por B me parece que es 6. Esto lo divido entre la rigidez, que es de 100 por 10 a la 6, porque está en meganewton, multiplicado por 6. Esto lo multiplico por X, que sería la distancia a la cual nos piden la deflexión, que es 2, menos L, que es la distancia total de la viga, que es 8, menos B, que es esta distancia de 6 metros, multiplicada por la distancia a la cual nos piden la deflexión, que es de 2. Después de eso multiplicamos todo esto, hacemos toda esta operación en la calculadora. Esto nos va a dar una respuesta en metros que nosotros multiplicamos por 1000 para que ya nos quede en milímetros. Y eso nos va a dar igual a menos 7.6 milímetros. Nos va a dar positivo, pero como nosotros vimos en la deflexión que va hacia abajo, entonces le ponemos el negativo. Muy bien, luego buscamos cómo iría la viga cuando está cargada solamente con la fuerza distribuida de 20 kilonewton. Entonces buscamos en las fórmulas una que esté como en el ejercicio, y vemos en el apartado 6 que ahí tenemos una viga con una fuerza distribuida en la longitud total de la viga. Como nos piden la deflexión a los 2 metros, entonces uso la ecuación de la curva elástica y sustituimos. Voy a copiar la fórmula. La forma es Y es igual a W entre 24 por E por I multiplicado por X a la 4 menos 2 por L por X al cubo más L al cubo por X, y sustituimos. Entonces sustituimos. W es 20 kilonewton entre metros, sería 20 por 10 a la 3 entre 24 por el módulo de rigidez, que es de 100 por 10 a la 6 multiplicado por X, que sería la distancia a la cual necesitamos la rigidez, que es de 2 metros, menos 2 por L, que es la distancia total de la viga, que es de 8 metros, por X, que es de 2 al cubo, más 8 al cubo, por 2. Entonces, al hacer toda esta multiplicación, recuerden que multiplicamos por 1000 para pasar a milímetros. Entonces, esto nos va a dar exactamente 9 milímetros. Y como vimos la deflexión, esta es una deflexión que va así, de esta manera. Entonces toda hacia abajo. Entonces nosotros sabemos que eso es negativo. Al final, ¿cuál sería la deflexión total? En el punto D sería la suma de menos 7.6 con menos 9. Eso nos va a dar menos 16.6 milímetros. El negativo, si nosotros queremos, se lo podemos quitar y colocamos una flecha hacia abajo que indica que la deflexión es negativa. Bueno, esto fue todo.